para ser fiel en guardar el mandamiento de servir a Dios, hay varias cosas que nosotros debemos recordar. Primeramente debemos recordar que Dios es el autor de la vida. En 1 Timoteo 6 y el versículo 13 la Biblia dice: te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento. Debemos recordar que es Dios el que da vida a todas las cosas, y nuestra vida la tenemos porque Dios, en su grande amor, nos ha querido dar esa vida. Debemos recordar además que Cristo, delante del enemigo de la verdad, dio testimonio de la buena profesión de la fe. Y recordando el valor de Cristo Jesús delante de Poncio Pilato, esto nos debe animar a nosotros, cuando nos encontremos delante de enemigos de la verdad, de decir la verdad, aunque nos cueste la vida. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, dice el versículo 14. El que desea servir fielmente a Dios necesita el ánimo que viene de recordar que Cristo viene otra vez. Aparecerá nuevamente nuestro Señor, y en aquella venida Cristo será mostrado como Señor de señores. En aquel día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Filipenses 2 y versículos 9 al 11. Al venir Cristo, además, Él nos juzgará. Por tanto, seamos fieles en guardar el mandamiento, porque Cristo viene. Vendrá como Señor, vendrá victorioso, vendrá como juez. Además, para ser fieles en guardar el mandamiento del Señor, hay que recordar que Dios, a quien servimos, el Dios que ha dado el mandamiento, es incomparable. Los versículos 15 al 16 declaran: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. ¿Quién es ese Dios que nos manda obedecer sus mandamientos? ¿Quién es el Dios a quien servimos? Es un Dios incomparable, un Dios bienaventurado. Dios merece ser alabado por los hombres, porque Él es bienaventurado. Además, Él en su propia condición, en su propia gloria, se encuentra en una bendición maravillosa que nosotros también deseamos compartir. Él es el solo soberano. Dios es absolutamente incomparable en su derecho de hacer lo que desea y de mandar que nosotros hagamos también lo que Él desea. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, supremo sobre todos los reyes de la tierra, supremo sobre todo el universo. Por tanto, nosotros no tenemos derecho de desobedecer sus mandamientos. Dios es incomparable porque Él es el único que tiene inmortalidad. El único que tiene inmortalidad en su propia naturaleza. Él tiene vida en sí mismo. Nosotros podemos ser inmortales, pero Dios es la fuente de nuestra inmortalidad. Esto es interesante porque a veces hay confusión al respecto. La palabra inmortalidad significa literalmente sin muerte. Está lleno de vida. No puede perecer. Es lo opuesto de la muerte. Dios es inmortal, pero además de ser inmortal, Él tiene inmortalidad y la puede dar como un don a quien Él desea.
Solamente creyentes verdaderos de entre los hombres participan de la naturaleza divina, según Pedro 1 y el versículo 4. Gozamos nosotros de esta bendición de conocer y participar en la naturaleza divina mediante la fe que tenemos y el conocimiento que recibimos en Cristo Jesús. Y en 2 Timoteo capítulo 1 y el versículo 10 la Biblia dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Por medio del Evangelio, nosotros podemos conocer y participar en la inmortalidad. No la poseemos aparte de Dios. No la podemos tener aparte de la revelación de la vida y la inmortalidad que Cristo ha revelado en el Evangelio de Cristo. No la podemos tener aparte de la fe en el Evangelio de Cristo. No la podemos tener aparte de la obediencia al Evangelio de Cristo. Porque el hombre en sí es mortal. El hombre no es inmortal. El hombre puede llegar a ser inmortal. Puede lograr la inmortalidad. Pero el hombre, según Hebreos capítulo 7 y el versículo 8, todo hombre es inmortal. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Sí, los hombres que recibían los diezmos en el tiempo del Antiguo Testamento bajo el judaísmo eran hombres mortales, expuestos a la muerte, así como todo hombre. El cuerpo del hombre es mortal, porque muere. Pero el cuerpo será resucitado inmortal, según 1 Corintios 15, 52 al 53. Esta mortalidad tiene que vestirse de inmortalidad. Y esto es lo que sucederá en el día de la resurrección. Pero ahorita el cuerpo del ser humano es mortal. Logrará la inmortalidad en la resurrección que Dios nos ha prometido. Además, el alma o el espíritu del hombre es mortal, porque también muere. ¿Cuándo? Cuando pecamos. La paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. El alma que pecare ese morirá, Ezequiel 18:20. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, Efesios 2:1 al 3. El alma, el espíritu del hombre también es mortal, porque muere. Esto es el significado de ser mortal, algo que muere. Pero el alma del hombre también es resucitada con vida, inmortal, cuando somos bautizados. Colosenses 2:11 al 13 enseña claramente que somos sepultados con Él y resucitados con Él, y que Él nos da vida, perdonando todos nuestros pecados en el momento del bautismo. Así que aquella alma mortal puede gozar de vida por medio del Evangelio y la obediencia del Evangelio de Cristo Jesús, que sucede cuando somos bautizados. Por esto dice el texto en 2 Timoteo 1:10 que ya estudiamos, que Cristo sacó a luz la vida y la inmortalidad para nosotros por el Evangelio. Aunque muerta por el pecado, el alma del hombre no deja de existir, no deja de estar consciente, sigue existiendo, sigue consciente durante toda nuestra vida terrenal, pero existe separada de Dios. Esto es el significado de lo que el profeta Isaías declaró en Isaías 59, versículos 1 y 2, que nuestros pecados, nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Estamos muertos, separados de Dios, pero existimos. Estamos conscientes, activamos, pero no tenemos verdadera vida. Solamente Dios la tiene, y Dios la da únicamente a aquellos que creen en Él y que son obedientes al mandamiento. El alma o el espíritu del hombre pecador también existirá después de la muerte física,
pero estará separado de Dios. Y esta es la enseñanza de la ilustración que Cristo dio en Lucas 16, 19 al 31 acerca del rico y Lázaro. El rico murió, pero su alma, su vida siguió consciente, sufriendo, apartado de Dios, no con vida, sino con una muerte, una separación espiritual de Dios. El alma o espíritu del hombre pecador también existirá eternamente después del juicio final, pero aquella existencia será una muerte segunda, según la Biblia, una separación eterna de Dios en el castigo eterno, una perdición eterna, apartados de Dios, según Tesalonicenses 1, del 7 al 9, en el lago de fuego, que es la muerte segunda, Apocalipsis 20 y el versículo 15. Así que únicamente Dios tiene inmortalidad. El hombre puede recibir esta inmortalidad como don de Dios por medio de la fe y la obediencia al Evangelio de Cristo Jesús. De otra manera, su cuerpo que es mortal morirá y no gozará de la inmortalidad. Su alma que es mortal también muere por causa del pecado, seguirá muerta cuando muere físicamente y tendrá que sufrir la segunda muerte, el castigo eterno, consciente todo ese tiempo, pero sin verdadera vida, sin verdadera inmortalidad que únicamente Dios la tiene. Nuestro Dios es incomparable. Sirvámosle, guardemos el mandamiento, porque Dios habita en luz inaccesible, pero nosotros tenemos acceso a Él por medio de Cristo Jesús, el mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2 y el versículo 5. Pero a Él, hasta el momento, ninguno de los hombres lo ha visto, ni puede ver, no en esta vida, pero si guardemos el mandamiento, en aquella vida lo veremos tal como Él es, tal Dios. Dios tan grande, tan incomparable, es digno de toda la honra y todo el imperio sempiterno. Esto es maravilloso, lo que el apóstol Pablo presenta en este capítulo de 1 Timoteo, como exhortación al evangelista a ser fiel, a guardar el mandamiento, a pelear la buena batalla de la fe, a seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, a abandonar las riquezas porque son vanas, a no enamorarse del dinero porque lo destruirá. Y luego con esta alabanza, esta descripción de nuestro Dios incomparable nos anima. Estoy convencido, mi estimado hermano, que cuando nosotros enseñamos acerca de Dios, de su carácter, de su personalidad, de su naturaleza, de sus obras, de su grandeza y su gloria, estaremos edificando la fe de nuestros hermanos y les ayudaremos, les animaremos a ser fieles a ese Dios grandioso, porque viviendo en esta vida por vista, nosotros no vemos la gloria de Dios, no pensamos en lo maravilloso que es nuestro Creador y nuestro Juez y nuestro Salvador. Y por tanto, permitimos que otras cosas ocupen el primer lugar en vez de nuestro Dios. Nos desanimamos, nos descuidamos la obediencia a Dios. Así que este punto que el apóstol Pablo presenta acerca de Dios como causa de ánimo, que debemos recordarlo para ser fieles, para guardar el mandamiento, es algo que debemos nosotros ocupar también en nuestra enseñanza. Enseñe a sus hermanos acerca de Dios, no solamente de lo que Dios dice, sino de lo que Dios hace, de lo que Dios es en sí. Escudriñe las Escrituras, vea estos textos que usted tiene, aún en el estudio que le estoy presentando ahora. Hay muchos textos que no hemos leído, que están en esta descripción que el apóstol Pablo nos ha dado, y en los versículos que corresponden, en otros textos que corresponden a esta descripción
para ampliar más este punto, usted lo debe escudriñar bien y presentarlo a sus hermanos porque les ayudará a ser fieles. Luego, en los versículos 17 al 19, hay instrucciones especiales para los ricos. Estos ya no son aquellos que quisieran ser ricos, sino los que realmente lo son. El texto bíblico dice en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 17 al 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. La primera de estas importantes instrucciones para los ricos que encontramos en el versículo 17 es que debemos entender que las riquezas materiales son solamente de este siglo. Estos son los ricos de este siglo, del siglo de ahora. Las riquezas terrenales debemos recordar que son transitorias. Son únicamente para esta época presente que pasará muy luego. Por tanto, la actitud de los ricos no debe ser, según el versículo 17, no debe ser altivos, no deben poner la esperanza en las riquezas, y esto por dos razones, porque Dios nos ha dado todo, no lo tenemos por ser inteligentes, no lo tenemos por ser buenos, lo tenemos porque Dios es bueno, lo tenemos porque Dios ha sido bueno con nosotros. Por tanto, aquel que es rico debe reconocer que lo que tiene lo tiene porque Dios se lo ha dado. Y no debe poner su esperanza en estas cosas porque son posesiones inciertas, cosas que pasan. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos. No tienen por qué ser altivos, porque ellos no lo han logrado por sus propios esfuerzos. Tal vez se han esforzado, tal vez han trabajado duro, tal vez sean muy inteligentes, pero la verdad es que lo tienen como bendición de Dios. Y no deben poner la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Al contrario, su actitud hacia Dios debe ser de poner su esperanza en Dios, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Es el Dios vivo a quien nosotros debemos creer y en quien nosotros debemos esperar. Sí, Dios vive, y Él es el Dios de amor que provee ricamente para los suyos. Él nos da riquezas para que las disfrutemos ahora, y nos dará también riquezas eternas para que las disfrutemos sin fin en la presencia de Dios. Así que la actitud de los ricos hacia Dios debe ser sencillamente poner su esperanza en Él, no en sus posesiones materiales. La actitud de los ricos hacia el prójimo, según el versículo 18, debe ser una de benevolencia, debe ser benevolente hacia el prójimo, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. El rico debe hacer bien al prójimo según tenga oportunidad. Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10. El rico, cuando confía en Dios, en vez de las riquezas, podrá compartir con los demás. No gastará todo lo suyo en sí mismo, sino que estará dispuesto también a ser dadivoso, generoso hacia los demás. El resultado de esta actitud hacia Dios, de confiar en Él, en vez de confiar en las riquezas, y hacia el prójimo,
de hacer bien, de ser benevolente, de compartir con aquel que tenga necesidad, en vez de ser egoísta con lo que Dios le ha dado. El resultado de esto lo encontramos en el versículo 19. Cuando el rico actúa de esta manera, estará atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Cambiamos tesoros corruptibles por incorruptibles. Esto sí es un buen cambio. El cambio de lo corruptible por lo incorruptible, de lo que pasa por lo que permanece, de lo que se corrompe por lo que nunca se corrompe, es un buen cambio. Y esto es lo que hace el rico cuando, en vez de confiar en sus riquezas y en vez de atesorarlos únicamente para sí mismo, él confía en Dios y ayuda al prójimo. Él está atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, para el futuro, para la eternidad. Ahora no tiene tesoros en la tierra únicamente, sino que sus verdaderos tesoros son aquellos que se encuentran delante de Dios. Mateo 6, versículos 19 al 21. Cuando somos generosos con los demás, realmente estamos invirtiendo en el futuro. Sí, estamos depositando nuestro dinero en un lugar donde nosotros podemos realmente recibir intereses maravillosos en el futuro, intereses espirituales que Dios nos dará por nuestra generosidad. Echen mano de la vida eterna, dice. La vida que es. Esto es el significado literal. Aquella vida que es la verdadera, la que es permanente, la que es real, la que es en verdad. La vida verdadera no es la que nosotros tenemos aquí, no es una vida que consiste de posesiones materiales, no es una vida que consiste en dinero ni en riquezas, sino que es una vida espiritual que permanecerá cuando todo esto se ha vuelto ceniza y cuando ya no existe este mundo, sino que los propios elementos ardiendo serán deshechos, pero la vida verdadera y aquel que ha atesorado para aquella vida con buenas obras, permaneceremos para siempre. En el estudio impreso, en la página 87 y en el 88 y hasta el principio del 89, encontrará el bosquejo de un sermón, La vida verdadera, basado en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 17 al 19. Creo que encontrará en este bosquejo bastante información que le será útil en la aplicación práctica para su vida, para sus hermanos y aun para los inconversos de las instrucciones que encontramos en 1 Timoteo 6, 17 al 19. Pero no vamos a tomar el tiempo de explicar todo este sermón porque son puntos sencillos que creo que usted verá su significado claramente en base a lo que ya explicamos sobre 1 Timoteo 6, 17 al 19. Nada más es una aplicación más amplia de estos principios en términos prácticos para su vida y para aquellas personas a quienes usted predicará este mensaje o algún mensaje basado en este texto. Luego en los versículos 20 al 21 de 1 Timoteo capítulo 6 encontramos el encargo final para Timoteo. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. El encargo final para Timoteo. Debe ser fiel a la doctrina que recibió. Guarda lo que se te ha encomendado. Notemos en 2 Timoteo capítulo 1 versículos 13 y 14. En su bosquejo dice 11 y 14, debe ser 13 y 14. El apóstol Pablo le exhorta a Timoteo:
ten la forma de las sanas palabras que de mí oíste. En la fe y amor que es en Cristo Jesús, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. La exhortación es que Timoteo debe retener la misma forma de enseñanza que había recibido de Pablo. Debe guardar ese depósito que él ha recibido. La doctrina que ha recibido no es de Timoteo, ni es de nosotros. Nos ha sido encomendado, dice el texto en 1 Timoteo capítulo 6. Guarda lo que se te ha encomendado. Nosotros no debemos desviarnos de lo que Dios nos ha enseñado, sino seguir adelante únicamente en la doctrina que Cristo nos ha dado. Segunda Juan, versículos 9 al 11. De otra manera, dice este texto en Segunda Juan, perderemos la comunión con Dios y con Cristo. Nuestro deber, el deber que Pablo encarga a Timoteo, es de proclamar el Evangelio y velar por la pureza de este mismo Evangelio. Esto es nuestro deber, no cambiar, no modificar, no modernizar el mensaje, sino proclamar el mensaje y velar por su pureza. Debemos ser diligentes en el uso de nuestros talentos para propagar la doctrina verdadera que Dios nos ha dado. Guarda lo que se te ha encomendado, sea fiel a la doctrina que ha recibido, no se canse de lo que Dios enseña, buscando ideas propias, filosofía de hombres, ni interpretaciones que los hombres han impuesto en las Escrituras. Predique la palabra. Guarda lo que se te ha encomendado. Segundo, no debe desperdiciar su tiempo en argumentos sobre teorías humanas. Fíjese bien. Evitando las profanas pláticas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Evite estas cosas. No pierda su tiempo en argumentos sobre teorías humanas, porque realmente no vale la pena. Explicamos bastante sobre esta actitud muy importante en 1 Timoteo capítulo 1, versículos 3 al 7, y sugiero que vuelva a repasar aquella explicación, porque es muy importante para nosotros hoy día. Tercero, debe recordar el fracaso espiritual de aquellos que siguen conocimientos que no están basados en la doctrina de Dios. Fíjese bien lo que estamos diciendo. Nosotros debemos aprender del fracaso de los demás que no se han basado en la doctrina de Dios. Muchos han buscado conocimientos que no se encuentran en la palabra, la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Esto es el resultado, y recordemos que siempre será el resultado, el fracaso espiritual de aquellos que siguen conocimientos que no están basados en la doctrina de Dios. La gracia sea contigo, Timoteo. Amén. La gracia sea contigo, mi hermano. Y amén. Que Dios nos ayude a guardar la enseñanza que Dios nos ha dado en esta hermosa epístola, a seguir el ejemplo y ser el ejemplo que Cristo quiere que nosotros seamos como predicadores de la palabra de Dios, que aprendamos cómo debemos nosotros vivir en la iglesia de Dios, cómo practicar la verdadera piedad para glorificar a Dios, edificar a la iglesia y salvar a aquellos que todavía no conocen el bendito evangelio de Cristo Jesús. Amén.